Cordiales saludos amigos de Huacho y todo el país. Soy el licenciado Ronald Aguirre. Nos encontramos en su programa Socios de Carrión. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Lesbi Garrido Rojas. Lesbi Rojas Garrido, quien es especialista en género y educación docente actual de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Bienvenida a profesora Lesbi. Gracias por la invitación y agradezco a todo el público el debate que vamos a tener el día. Un conversatorio, ¿verdad? Un conversatorio sobre un tema que va a ser de mucho interés y espero realmente poder aportar y que genere este diálogo de hoy día, genere más controversia de repente, ¿no? Para que la gente comience a reflexionar sobre este tema y nos podamos sentar quizás en una mesa más amplia a debatir el tema, ¿no? Pero nos gustaría en todo caso más o menos comprender qué cosa es género, porque la mayoría de las personas quizás en sus casas, ¿no? En su hogar o en su celular no comprendan el término, ¿no? Y de pronto por la mala información que de algunos personajes, ya sabemos, que salen, ¿no? A protestar y confunden, ¿no? Y tratan también de usarlo a su favor políticamente, no intentan aterrizar y definir en qué consiste este término, ¿no? Claro. Bueno, mire, cuando hablamos de género, el término género lo hemos escuchado desde que estamos en inicial, primaria, secundaria, ¿no? Pero ligado a la lingüística, ¿no? Que nos enseña a ver el género femenino, el género masculino, cuando uno quiere hacer construcciones lingüísticas, ¿no? Y en la biología diferenciar lo que es el sexo de macho y hembra, ¿no? Entonces, estamos ligando a eso algunas personas, pero fíjense, hablar de género no es lo mismo que hablar de sexo, ¿no? Es diferente. ¿Qué cosa es género? Es una perspectiva de análisis, ¿no? Que ha surgido después de mucho trajinar del movimiento de mujeres, ¿no? Eso es cierto. Ha surgido desde el reclamo de las mujeres, por qué no estamos presentes, por qué no nos toman en cuenta, por qué nos discriminan. Entonces, eso ha generado una lucha, ¿no? Primero, la lucha por las mujeres, por la educación, ¿no? Por ingresar a la educación, porque hace siglos atrás las mujeres no tenían derecho a educarse. Es más, no tenía derecho ni siquiera a reflexionar sobre la realidad. Era increíble. Aun cuando las mujeres tenían la capacidad de reflexión, ¿ya? Esta capacidad de reflexión tenía que ser apropiado por un varón para que salga al público y la gente lo pueda conocer. Pero no salía con su propio nombre, tenía que salir o con un sinónimo masculinizado, ¿no? Claro, como el caso, por ejemplo, de la J.K.R. Rowling, ¿no? La del mago Claro, Harry Potter, ¿no? De Harry Potter, por ejemplo, ella escribe, ¿no? Y para que pueda trascender, ha hecho un acrónimo, ¿no? Es un nombre J.R. Rowling, que al final de cuentas parece un nombre y el apellido de un varón, ¿no? Pero por lo contrario es una mujer que, bueno, dentro de las mismas capacidades que poseen que el varón, un día pues comenzó a construir su obra literaria dentro de un café. Y como cualquier individuo, ¿no? Que va y se acerca, pero para poder, insisto, trascender y que le compren, ¿no? Esa producción literaria tuvo que ponerlo en sigla, así como otros personajes femeninos. Así es. Y nos pasaríamos la hora hablando de cuántas mujeres. Una de ellas es Anne, por ejemplo, ¿no? Que era una mujer del siglo XVIII, ¿no? Que se atrevió a escribir una literatura, obras, novelas, y tenía que escribir con el nombre del marido, ¿no? Claro. Para salir de la miseria, porque el marido se iba en quiebra y ella comienza a escribir y su esposo le autoriza, sí, escribe la novela para que pueda cubrir lo que le falta en casa, ¿no? Nos pasaríamos la hora, pero así surge el tema de género, ¿no? Entonces surge con estas mujeres, si bien es cierto, claro, surge dentro del movimiento también socialista, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Son las primeras mujeres que comenzaron a pensar. Pero ¿por qué las mujeres pensaron? ¿Y por qué las mujeres reflexionaron? ¿No? Fíjate, si las mujeres no hubiéramos salido del mundo, de nuestra casa, porque ahí nos han recluido, ¿no? Muchos siglos hemos estado las mujeres recluidas dentro de nuestra casa, como en la cocina, que no digo que sea una tarea desastrosa o una tarea que denigra, no es una tarea denigrante para nada, ¿no? Pero por el solo hecho de habernos tenido ahí, no nos dejaban salir de ahí, ¿no? Y entonces al estar recluidas y gracias fíjate, hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Claro. Gracias a las guerras, a las grandes guerras, ¿no? La mujer tuvo el acceso a entrar a un sector laboral,
¿no? Claro, necesitaba una mano de obra que no podía asumirla, pues estaba en el frente de batalla. Así O sea, fue. bueno, aunque algunos, bueno, me gusta el término ya concreto, es una opinión particular, algunos de la derecha, o la mayoría de la derecha dicen, no, la división, ¿no?, del trabajo se dio principalmente por el tema de que, bueno, los hombres tenían que asumir riesgos mayores, ¿no?, y las mujeres pues tenían después también el riesgo, el menor riesgo en el lugar, ¿Qué dirán, qué dirán la general, las mujeres del ejército israelí, ¿no? ¿no? ¿Qué dirían estas mujeres? Se reirían de lo absurdo que son nuestras pensadoras de la derecha en el Perú, ¿no? Que somos capaces nosotras las mujeres de hacer las cosas que los varones hacen. Eso depende de las habilidades y las destrezas que nos permiten desarrollar la sociedad, ¿no? Y fíjate, a raíz de eso, en esta perspectiva de género, nos hace entender eso, ¿no? Las mujeres comenzaron a reflexionar hoy, porque yo estoy trabajando, Claro. y cómo es posible que a los niños que eran varones le paguen más que a las mujeres trabajando en la misma fábrica, haciendo los mismos trabajos. Haciendo el mismo trabajo de un hombre, no le pueden pagar menos a una mujer. Ellas comenzaron a reflexionar. Y es más, lo que a mí me pagan no me alcanza ahora que mi marido está en la guerra, no me alcanza para cubrir los gastos. Entonces la mujer comenzó a pensar de otra manera, comenzó a reclamar sus derechos, ¿no? Fíjese, ese escenario nos ha hecho cambiar también a nosotras las mujeres. Porque nosotras las mujeres pensamos que era natural, era normal que nosotros estuviéramos en casa, ¿no? Que la clase pudiente de las mujeres se arreglaran, se decoraran bonitas para que esperen al marido, ¿no? Dispuestas a lo que el marido quiera, ¿no? No teníamos ni siquiera el derecho, que es natural del ser humano, de tener intimidad cuando tú lo quieres, ¿no?, sino cuando el marido lo desea, ¿no? Entonces, todas esas cosas, fíjese, hizo que las mujeres comenzaran a reflexionar, y no solamente se quedaron en reflexionar en su posición de ellas dentro del hogar, sino también en la posición dentro de la sociedad. Entonces, el mayor refuerzo de reflexionar frente a su realidad y darse cuenta cómo el mundo se mueve, qué es lo que está pasando, por qué hay miseria, por qué la salud no está al alcance de todos, ¿no? ¿Por qué la clase obrera sufre y se une con la clase obrera en sus reclamos, ¿no?, en sus luchas? Y la mujer va madurando intelectualmente y va construyendo una teoría. Claro, y acá pero una de las luchadoras sociales es Irene Salvador, Manuela Chefloco. Claro, acá en el Perú, claro que entonces, sí. Tenemos muchas mujeres más, claro, ¿no? Están las hermanas Pajuelo, claro, ¿no? Están las hermanas que tumbaron ¿cómo se llama?, el puente allá en Junín, ¿no? En Huancayo tumbaron el puente para las hermanas Toledo, para que no puedan pasar el ejército, y ellas de esa manera vencieron, fíjate, ¿no? Muchos soldados enemigos murieron en el río Mantaro, ¿no? Y cosas así podríamos tratar, fíjate. claro. Entonces es una perspectiva que nos ayuda a entender que esa diferencia de sexo es una construcción, que no es que en la sociedad existen mujeres, hombres, ¿no? Y que esto es natural, de que haya una discriminación en nosotras las mujeres, que nosotros las mujeres estemos ubicadas en un segundo lugar, como dijo un personaje nefasto, ¿no? Ustedes son personajes de segunda clase, y no somos, ni los pobres ni las mujeres somos personajes de segunda clase. Entonces eso ha ido construyendo una teoría que nos permite explicar, ¿no? Y decir ahora, ¿no?, después de mucha producción intelectual de las mujeres, ¿no?, decir ahora que género nos ayuda a entender que es una construcción social. ¿Cómo lo construimos? Lo construimos a través de todo el proceso de socialización, y esto tiene un carácter estructural también, ¿no? La sociedad. Esto es todo un sistema. El país nos manda un estereotipo de cómo debe ser mujer y cómo debe ser hombre, ¿no? Eso es el sistema social, nos ha encasillado ahí, ¿no? Pero fíjense que yo quisiera reflexionar también cómo llegamos a ese encasillamiento, ¿no? Desde las épocas muy primitivas, ¿no?, cuando aparece la propiedad privada, y nosotras las mujeres pasamos a ser, fíjate, una mercancía. Claro, la mujer con el hijo, claro, ¿no? a pesar de que la mujer es la que descubrió la agricultura, la mujer es la que descubre y se encarga de administrar los bienes, ¿no? Pero sin embargo, dada en esa coyuntura, en ese momento histórico, es el hombre el que tenía el poder, el jefe del bien. Podía ser un hombre o podía ser una mujer. Eran los más antiguos, ¿ya?
Claro, está Pero hablando sobre el tema de la familia claro, sin claro que sí, en esa etapa, para que te des cuenta de cómo nosotros podemos explicar nuestra situación de mujeres, ¿no? Entonces ahí, cuando el hombre le toca administrar y empieza a ver un excedente de producción, se comienza a apropiar. Yo a veces me pregunto, ¿no? Hipotéticamente, y si hubiera estado en manos de mujeres y hubiera habido un excedente de producción, las mujeres también nos hubiéramos apropiado, ¿no? Y ahí surge, ¿no? El apropiarse, va surgiendo la propiedad privada. Y entonces la mujer también aparece como un medio de propiedad privada. Porque dado las guerras, los enfrentamientos, ¿no? Llegan, esta chica me gusta, está bonita, me la llevo, porque yo gané la guerra, me la llevo, ¿no? Y el otro, el que así, claro, como un botín de guerra, nos Pero convertimos acá hay algo que mencionaba Marco Aurelio de Neri, para hacer una cuestión rápida, ¿no? Que la relación, digamos, es obviamente estructural dentro del ser humano, por ser un individuo producto de la sociedad. Así no, primate, ¿no? Su relación por lo general es de carácter vertical, ¿no? Es decir, que siempre tiende a que bajo de él esté alguien y está relacionado a su cuestión inclusive biológica. ¿Qué habría de cierto o cuán debatible es ese concepto? ¿O está ya descartado? Tomando las tesis de María Rostodowski, diría que está errado porque nosotros nunca ha habido un matriarcado y nunca solamente ha habido un patriarcado, y que en algunas sociedades, no en todas, por ejemplo en la sociedad incaica era una complementariedad, porque la coya era guerrera también. La coya estaba preparada para administrar el Estado. En ausencia del Inca, ella administraba el Estado. En ausencia del Inca, ella era estratega, ¿no? Entonces había una complementariedad. No todas las sociedades, ¿no?, han evolucionado de esa manera. Claro que probablemente en las sociedades que él ha leído, dado la corriente a la que pertenece también de Negri, debe haber leído a Margaret Mead, ¿no? Entonces, lógico, en esa corriente estructuralista sí, pues se explica de esa manera, ¿no? Hay que recordar que también la panaca real deriva de parte del lado de género femenino, ¿no? Es decir, por lo que a nosotros nos corresponde el apellido masculino, también le corresponde cierto grado y casi de igual magnitud la herencia, ¿no?, de la parte femenina en el tema del incanato, ¿no? Así es. A diferencia de otras, como bien he mencionado, de otras sociedades, ¿no?, otros estados-nación que han construido sus relaciones de poder de otra forma, ¿no? La división, digamos, entre la sociedad, entre las clases sociales han sido distintas, ¿no? Sin embargo, hay que rescatar de que esas relaciones, por ejemplo, el caso también de los egipcios, ¿no? Donde el faraón depositaba el poder también a su sucesor, que podría ser tanto varón como mujer. Y el claro ejemplo, bueno, el más histórico es Cleopatra y la otra es Nefertiti, ¿no? Claro, Nefertiti y Cleopatra. Por ejemplo, en el caso de Cleopatra, ella fue reina. Ella gobernó su reino y lo expandió en su época, ¿no es cierto? Y que como estratega militar, ella era estratega militar, y muchos dicen que era muy hermosa, bella, por eso todos los hombres se enamoraban. No, se enamoraban de la inteligencia, era una mujer muy estratega, tanto a nivel político como económico y social. O sea, tenía ese don, esa característica, estas mujeres, ¿no? Mujeres de esa época. Imagínate, de esa época a esta sociedad, en la sociedad nuestra, es que nosotros pasamos por una etapa en donde ha habido un desbloque, que ha llegado la invasión española, ¿no? Y ha destruido todo lo de cultura que teníamos nosotros, no ha rescatado nada, ha tratado de eliminarla. Si bien es cierto que tenemos ahora, existe todavía rezago bastante porque ha habido resistencia. Y recuerda que los indígenas peruanos, para poder resistir y poder mantenerse como cultura, han tenido que ir escalando estratos ecológicos, ¿no? Cada vez más altos, ¿no? Hasta irse hasta las punas para poderse mantener. Y entonces, por eso es que la doctora María Rostodowski, que ha estudiado la cultura peruana, ¿no?, en su profundidad, y ella demuestra con escritos y científicamente que ha habido complementariedad. Aquí, ¿no? En la sociedad occidental no ha habido complementariedad. En la sociedad occidental ha sido dominio masculino por encima de lo femenino siempre, desde la esclavitud, el feudalismo y hasta la actualidad, ¿no? Podemos decir que todavía sigue plagado ese eurocentrismo dentro de la cuestión epistemológica que nos han claro que ¿no? sí, claro que sí, hasta ahora.
Hasta ahora, incluso yo misma, ¿no? Me cuestiono y siempre hay algo ahí, ¿no? Que siempre nos va a hacer reflexionar. Y fíjate, y es más, la educación es un elemento clave para poder desconstruir este tipo de procesos, porque lo que tenemos que buscar es desconstruir esto, para poder construir una nueva forma de sociedad en donde haya equidad, no igualdad. Yo no estoy dentro del grupo de mujeres que buscan la igualdad, porque jamás vamos a ser en una sociedad como esta iguales, ¿no? Porque nosotros somos multicultural, multiétnico. Entonces cada cultura tiene su propia mirada, cada cultura tiene sus propias características, su propia idiosincrasia, su propia riqueza, ¿no? Y más bien hay que buscarle esa riqueza que tenemos, ¿no es cierto?, para ir construyendo una sociedad en donde nos integremos. Claro, ¿no? porque que sumemos. Claro. Por ejemplo, lo que conversábamos antes de la grabación, ¿no? Que había una triple discriminación, ¿no? O era una triple exclusión por parte del género femenino, ¿no? Así de la sociedad. Por la cuestión étnica, ¿no? Obviamente la cuestión física, ¿no? Que es lo que corresponde. La cuestión geográfica, de dónde te ubicas, qué localidad, si eres de la costa. De la costa, de la sierra, y dentro de la misma sierra, en qué estatus, claro. en qué ecológicamente, ¿no? Socioeconómica, propiamente dicha, porque una cosa es como con lo que pasa, por ejemplo, por mencionar el caso de Mari Carmen Alba, ¿no? Imagínate lo que ha hecho, qué absurda la mujer, ¿no? Una cosa es que se supone que un congresista o una congresista tiene que ser diplomática, claro, ¿no? Es una característica fundamental, ¿no? Del saber concertar, saber dialogar, comprender, ¿no es cierto? Pero ¿no cree que es una expresión, digamos, puntual de la lucha, esa contradicción de poder que se está dando ahorita en este Claro, es un poder, no solamente lucha de poder entre la derecha, sino también lucha de poder entre los indios y los blancos, ¿no? Claro. Lógico, será esas dos cosas ahí, ¿no? Que nosotros recordemos nomás al papá de ¿cómo se llama de Lourdes Nano, ¿no? Que dijo de Harvard. Claro, pues. El auquénido de Harvard, ¿no? Que es un auquénido de Harvard cuando le dijo a Toledo, ¿no? O sea, nos consideran a nosotros auquénidos, ¿no? Y entonces eso es lo que está ocurriendo ahorita en este escenario, ¿no? Saliéndonos del tema, pero claro, que tiene que ver mucho, ¿no? No construir una sociedad igualitaria, ¿no? No se puede. Tiene que construirse una sociedad equitativa, ¿no? Más igualitaria, donde nos den las mismas oportunidades, ¿no? La derecha, por ejemplo, no nos quiere dar la oportunidad, nos está negando en eso, no ahora, nos niega la oportunidad. Estamos en el gobierno, pero todos los días nos fastidia, todos los días le dice indio, le dice cholo, le dice, ¿no? ¿Cómo puede un cholo estar para ellos es un insulto, una aberración, ¿no? Como diría alguien, una subcultura ahí metido, ¿no? Que es una suerte de sine qua non, ¿no? El hecho de que tu piel tenga que ver con la cuestión intelectual, ¿no? Como si los procesos mentales cambiarían porque tu piel es un poco más oscura que la del otro, ¿no? Los procesos mentales, ¿no? De la sinapsis se va a dar tanto en el cerebro, ¿no? De una mujer de etnia, ¿no? Cobriza, pero fíjate que ahí yo tengo una lectura contraria. Y te voy a decir por qué. Por mismo, la ciencia ha demostrado que los alimentos nuestros, y que lo consumen todos los días nuestros hermanos del campo, ¿ya? Tienen bastante proteínas y más que comerte carne que comerte leche, la quinoa, ¿no es cierto? Nosotros somos ancestralmente consumidores de quinoa, ¿ya? En el desayuno, lo hacen en sopita, lo hacen en guisito, ¿no? La quinoa, porque allá en la sierra no hay, pues, carne. Hay queso, ¿no es cierto? Esos tienen un nivel proteínico. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos tiempos, ¿por qué el nivel de desnutrición tan alto, diría contradictoriamente, ¿no? Se contradeciría, ¿no? El tema es que lo están exportando y está yéndose toda la producción de la quinoa para el mercado, ¿no? Pero si nosotros analizamos en nuestra sociedad incaica, de donde nosotros provenimos, ¿no? Nuestros ancestros eran hombres súper inteligentes. Estos limeñitos, ¿no? Discriminatoriamente, aquí estoy actuando discriminativamente, ¿no? Utilizando el término tan discriminativo, así como nos discriminan, ¿no? Claro. Que en una acción viene una reacción, ¿no? Dando esa reacción,
yo diría, nuestros limeñitos no tienen el nivel intelectual nuestro, pues, ¿no? Nosotros somos muy creativos. No somos muy inventorios, ellos son capaces de trabajar, nosotros somos capaces de trabajar en lo que sea. Sí, pues. Un andino que llega a la costa lo hace para vencer, para superarse y para ser mejor, ¿no? En cambio el limeño está acostumbrado a ganar bien sin trabajar mucho, ¿no? Y si su cerebrito no le da, ¿a qué se dedica? Al narcotráfico, ¿no? Claro, acto Sino, delincuencial, ¿no? lógico, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho una novela que yo leí hace mucho tiempo, en donde no recuerdo bien el título, pero se trataba de la historia de una chica de clase alta, ¿ya? Ya. En donde no entendía cómo una chica que estudiaba con ella y se sentaba en su misma carpeta, ¿ya? Que era becada, pudiera ser más inteligente que ella. Si ella no tenía plata, era pobre. Entonces le interrogaba al padre y le decía, papá, yo he ido a su casa, papá le dice, y tiene un mantel con cuadritos, ¿no? Comen ahí, se sientan ahí. Su papá es profesor, su mamá es profesora. ¿Será por eso que son más... ¿Me puede ganar en las notas por eso? ¿Por qué no eres tú profesor y profesora para yo ganarle? Le dice, no, ella, ¿no? Se interroga, ¿no? Fíjate. Entonces me hace la memoria esta novela que leí hace muchísimos tiempos, ¿no? De cómo nosotros vamos venciendo. Y eso tiene que ver con género también. Uh-huh. Porque fíjate que no todas las mujeres que podemos tener claridad en la cuestión de nuestro reclamo, de nuestros derechos, de tener una educación como lo pueden tener los hombres, de tener la misma oportunidad de que en un puesto de trabajo me entrevisten a mí, a un varón, y no lo privilegien al varón por el hecho de ser hombres y a mí me deleguen por el hecho de ser mujer, a pesar de que mi currículum y mi entrevista, mi competencia sean mucho mayores, Claro. ¿no es cierto? Eso se da en la sociedad, ¿no? Fíjate. Aún en ese tipo de situaciones que nosotras las mujeres reclamamos, ¿no? Y que esta sociedad nos está negando, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el molde con que la sociedad nos está mirando. Pero usted no cree bueno, usar el concepto de que la sociedad nos está negando, porque al final de cuentas, a lo largo del proceso histórico de la sociedad, las cosas han ido ganando, ¿no? O sea, la sociedad siempre ha ido, bueno, el tipo de sociedad, ¿no? El modo de sociedad ha ido generando ciertas condiciones para que no solo la mujer, ¿no? Sino el varón que forma parte de un estrato, Claro. una clase social, digamos, usemos el término inferior, no se puede incorporar, no se puede Claro. incluir. Imagínate si los chicos de condición de clase pobre, Uh-huh. que ha estudiado con mucho sacrificio en una universidad pública, se ha sacrificado, es muy académico, muy Claro. profesional, ¿no? Y una mujer también, bajo esas condiciones, los dos van a una entrevista, le privilegian al hombre y lo deniegan a la mujer. Eso es lo real. Eso no Claro. significa que yo esté diciendo que la sociedad debería de tomarnos primero a nosotros y no, sino ver las capacidades, la Claro. meritocracia, Ya. ¿no? Entonces, tomando la meritocracia, a quien le corresponde el puesto debe irse, ¿no? Pero en este caso la selección es así, Pero nos va denegando. el tema ¿Por de la qué? meritocracia no es debatible, pero Leon Boff no decía que la meritocracia, digamos, es un mito. Es que la meritocracia no es un mito. La meritocracia tiene que ver con tus competencias. Ahora, no es como la norma que lo ha establecido el Estado, ¿no? Ya. El Estado lo ha establecido que tú tienes que demostrar tus capacidades con diplomas, ¿no? Cuanto más Claro. papeles, ¿no? Entonces eres capaz. Yo conozco gente que en el centro laboral donde yo trabajo, que puede de repente tener un folio de 1000 hojas y su cerebro está vacío. Uh-huh. Porque vivimos en un país tan podrido de corrupción que tú puedes comprar un cartón 100 soles y nunca has ido al diplomado y te lo firman y te lo dan, ¿no? Entonces, de eso estamos llenos. Lo que pasa es que aquí hay que ver las capacidades, ¿no? Y en muchos centros laborales lo que ven es capacidad. No te miden diplomas ni currículum, Claro, no capacidad. como ¿Qué sabes hacer? Los resultados, ¿No? más que ¿Qué todo. sabes la hacer? práctica. Y esa es una de las cuestiones que tiene que ver con educación. ¿Qué sabes hacer? ¿No? ¿Okay? La educación nuestra no nos brinda la capacidad de saber qué hacer, ¿no? Fíjate, el gobierno gasta tanto dinero en una persona en educación para que no sepas, termina los 10 años, 15 años de estudio, porque tenemos suma inicial, primaria, secundaria, cerca de 15 años.
diría, ¿cierto? Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Ya. Y el chico no sabe hacer nada. Miren en otras realidades del mundo. El chico a esa edad sabe hacer y sabe ganarse la vida haciendo. Aquí no, nuestros alumnos salen frustrados, ¿no? Claro que no era el tema de conversación, pero sí amerita tratarlo, porque el sistema educativo tiene que transformarse de raíz. Si queremos desarrollar, impulsar, tenemos que empezar por la educación, porque no hay ningún país que haya desarrollado sin haber invertido en educación. Ahora es el momento de inversión en educación para que los jóvenes nuestros no salgan pues a patear lata o quedarse en casa para que el papá lo mantenga 35 años, no sabe hacer nada, claro, ¿no? Porque no tuvo la suerte de ingresar a la universidad, porque la universidad también el ingreso es elitista, no hay formación técnica, ¿no? Yo recuerdo mucho, yo podré discrepar en algunas cosas con el proyecto de Velasco, pero una de las cosas que lo que sí estoy de acuerdo es que la educación ahí era técnica, ¿no? Entonces el chico salía y podía generar una microempresa. Producto de eso es Villa El Salvador, muchos de esos jóvenes de aquella época que pasaron por ese proyecto educativo hoy tienen grandes empresas, ¿no? Y han impulsado el desarrollo. Entonces sí es posible en un país pobre como el nuestro transformar nuestra producción. Claro. Es vital para impulsar el desarrollo económico. Si solamente va a ser extractivo, los mineros van a jalar el oro, la plata, el bronce, el cobre y se lo van a llevar al extranjero para transformarlos a mí, como ese aretito que tengo colgado en los oídos, ¿no? O los qué sé yo, nuestras agujas, ¿no? Que utilizamos para coser, los aparatos eléctricos, no somos capaces ni siquiera de producir, ¿no? Entonces ya es momento que se impulse el desarrollo industrial en el país, ¿no? Y entonces para eso hay que cambiar la educación. Y para que esa educación nueva no genere frustración, porque las mujeres salimos doblemente frustradas, ¿no? Porque te han dado la oportunidad, estás en educación, y eso que en educación no todas las mujeres estudian, pues, ¿no? Una familia pobre tiene que decidir a quién mando estudiar, y entonces el papá dice, no, yo tengo que mandar a estudiar a mi hijo porque mi hijo es el proveedor. Todavía está pensando que el hombre es el proveedor de la economía. Y aparte, ¿no? Lo ven como que, bueno, si lo mando a mi hijo no corro el riesgo de que salga embarazado, ¿no? Claro. El embarazo es... Claro, también. En algunos sitios sí es cierto. Pero parte también lo que es mencionado bastante, ¿no? Que haya un cambio de mentalidad en relación a la forma como se ve o cómo se enfoca, para redundar, ¿no? El enfoque de género, ¿no? Así y cómo se introducen ciertos elementos como la educación sexual, que es una cuestión todavía bastante fundamental, polémica, ¿no? Y género no es el cuco. Claro. ¿No? El absurdo de la iglesia, que me disculpe, yo soy católica, ¿no? Pero yo entiendo que la iglesia, por ejemplo, padre, el Papa Francisco ha entendido. El Papa Francisco no está en contra de género. El Papa Francisco no está en contra de género. Los que están en contra de género son el Opus Dei. ¿Quiénes son el Opus Dei? Los Opus Dei son los que están pegados pues a la gente de plata, ¿no? Y entonces están pegados a ellos y quieren que siempre la mujer esté sometida, ¿no? Para que las monjas no reclamen pues su derecho de hacer una misa. ¿Por qué una monja no puede hacer una misa? ¿Por qué una monja no podría ocupar un cargo de administración dentro de la institución de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con género, sí, ¿no? De hecho. Género es poder. Género visibiliza, el género lo que visibiliza es cómo se ha manejado el poder para a la mujer arrinconarla, separar, es mi lectura propia, ¿ya? Separarlo del varón, porque separado hombre y mujer, claro, ¿quiénes son los que van a reinar? Los que contienen el poder. Porque si el hombre y la mujer se unen, hacemos fuerza y vencemos al poder y generamos un nuevo poder. Lo que mencionaba Michel Foucault, ¿no? Así las es. microrelaciones de poder, que se aplicaron bastante en el proceso o en la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? Así es. Iniciando con Aisha Krupskaya, ¿no? Que se le asignó toda la responsabilidad del tema de género femenino, pero no una cuestión simplemente, digamos, doctrinaria, de doxia, ¿no? Una cuestión aplicativa en la práctica, ¿no? Es decir, que asuman tanto la cuestión institucional, la cuestión militar, la cuestión educativa y la cuestión misma de género para que poder combatir al otro polo que existía a nivel mundial, ¿no? Que es el capitalismo, ¿no? Entonces, por lógica simple inclusive, si tú tienes hombres en el ejército y tienes mujeres en el ejército, duplicas tu fuerza.
Así una es. ecuación, una lógica formal, por usar ya una ecuación Sí, básica, ¿no? así es. Entonces, Y en la lucha por los reclamos también. también, ¿no? Claro, porque aquí estamos divididos, las mujeres reclaman una cosa, los hombres reclaman una cosa, y es momento de que se unan, ¿no? Y el reclamo sea uno. El hombre tiene que entender, por eso es bien interesante cuando se habla de género, ahora se habla de la construcción de una masculinidad positiva. Entonces los chicos que están en ese enfoque de la masculinidad positiva han entendido esto, que no se puede construir un país, ¿ya? Un país más justo si es que las mujeres no estamos en la misma posición que el hombre, ¿ya? Si es que no se reconoce la diversidad sexual. Existe. La iglesia no se puede poner, los ortodoxos de la iglesia no se pueden poner ojeras o qué sé yo, ponerse aquí una mascarilla para no ver. No, tienen que sacarse la venda de los ojos, esa venda que de repente usan para dormir y que se han quedado con esa venda imaginaria, ¿no? Que no les permite ver, ¿no? Claro, es una necesidad, es un requerimiento, además, aunque algunos sectores digan que no, pero es similar a lo que pasó en Ecuador, ¿no? Es el caso de Vía Correa, es católico también, ¿no? Y él decía, bueno, sabes que yo puedo estar o no, parcial o, digamos, en contra con la postura de la diferenciación, ¿no? Que hay varios géneros, pero sin embargo es una demanda que la sociedad está solicitando, ¿no? Entonces lo que yo tengo que someter es a lo que... Hay varias, te quiero corregir, género hay uno, hay varias diversidades sexuales. Claro, porque hay un varias identidades. Más que un debate, ¿no? Claro, el tema de la identidad, pero se trata de poner en la mesa de que hay varios géneros, ¿no? Yo en particular, y asumo una postura personal, no es del colegio sociólogo, por si acaso, porque no vayan a decir que el colegio sociólogo tiene una postura distinta, ¿no? Que solo hay dos géneros y como ustedes hay 31 identidades. No, identidades. Género es uno. El género es un enfoque que nos permite. El género es un enfoque de análisis que te permite, por eso te lo defino mejor. ¿Qué cosa es género? Género es la perspectiva que te ayuda a explicar, a analizar la relación que se da entre los seres humanos, en esa interrelación, en donde se expresa un tipo de poder en un determinado contexto y en un determinado momento histórico. Eso es género, ¿ya? Yo me voy a separar porque yo tengo mi propia teoría de género, mi propio concepto de género. Cuando hablamos de género masculino y género femenino, para ser breve, no se puede hablar de género femenino ni género masculino. No. Género es uno. Ya. Lo que tienes que hablar son de mujeres y de hombres. Porque hay varios tipos de mujeres y hay varios tipos de hombres. Y dentro de esa interrelación en la sociedad, yo puedo haber construido mi identidad sexual, ¿ya? Ligado a mi sexo, ¿no es cierto? O opuesto a mi sexo. Ya, o sea, para pensar su postura es que género incluye tanto mujer como... Lógico. Y no es que género es hombre y mujer y hay un conjunto de identidades u opciones distintas. Dentro del el enfoque de género te ayuda a entender que hay lesbianismo, ¿no es cierto? Que hay homosexualidad, que hay transgénero, que hay travestis, que hay hay bisexuales, claro, hay heterosexuales, ¿no? Son opciones sexuales, que es muy diferente. Pero eso antes no se estudiaba, antes no se analizaba. La perspectiva de género te ayuda a analizar. Porque si tú dices, a ver, ¿cómo vamos a imaginarnos que esto es la sociedad. Dentro de esta sociedad, la interrelación que surge, ¿qué tipo de interrelación se da? ¿Cómo está el poder ahí? ¿No? Ese poder, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Dentro de ese poder, la sexualidad también es hay que entenderlo también como un poder. Si no leamos a Simone de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, ¿no es cierto? Y hay muchas mujeres que han utilizado el arte maratorio para poder vencer en las guerras. Claro, pero una cosa es que empieza usando su cuestión biológica, ¿no? Claro. A una situación, digamos, social, ¿no? Política. Claro, ¿no? política. Como una estrategia política. Claro, pero esto te lo traigo al escenario, creo que sería materia de otra discusión, de otro tema. Pero fíjese, y ahí en esa interrelación, yo me puedo enamorar siendo mujer de otra mujer. Eso no lo entendía. Y si yo me enamoro, como estoy dentro de la sociedad, tengo derechos.
Claro. Tengo deberes también. Sí, ¿Sí, somos cierto? personas Y jurídicas. por lo claro. lógico, y por lo tanto la sociedad debe garantizar mis derechos. Ujú. Y no lo garantiza. Siendo yo hombre y me enamoro de otro hombre, soy homosexual, ¿no es cierto? Y nadie me garantiza mi derecho. Yo puedo convivir como pareja muchos años, tener propiedades, y cuando se muere mi pareja, yo no tengo nada. Claro, el tema de derecho asistido. Así es, porque no lo reconoce esta sociedad donde yo vivo, donde me interrelaciono, donde yo laboro, donde trabajo, donde me educo, donde voy al mercado, donde comercializo, aporto con mis impuestos y todo. Y otra persona que aporta lo mismo, porque él tiene que tener derechos más que los que yo tengo. Claro, acá se tiene que comprender algo, y es que la norma, sin el derecho figura dentro de la cuestión normativa, se tiene que ampliar la mentalidad bajo la lógica de que las normas no parten de una base material, sino todo parte de una base material. Es decir, la sociedad es la que determina esas condiciones para que la norma se establezca. Es Así decir, es. que si bien es cierto, antes había un concepto de que la unidad familiar, ¿no?, cuando tenía ciertos derechos fundamentales, que era varón y mujer, ahorita la unidad familiar pues corresponde a distintas miradas, ¿no?, o distintas cuestiones u opciones. Así como te puede ser una familia, digamos, uno parental, ¿no?, que Claro, la mamá o el lógico. varón con su hijo, ¿no? Entonces, Así es. y le asisten también los mismos derechos, ¿no? Entonces, tendríamos que... Imagínate que he tenido que pasar muchísimo tiempo para que nosotros, y muchas luchas de mujeres, para que nosotras hoy las mujeres tengamos derecho a nuestra herencia. Antes no teníamos derecho a la herencia. ¿Quién heredaba nuestra herencia que nos daba el padre? Lo heredaba el marido. Ahora no, ahora lo heredamos nosotras, el dote. Así era. No era dote. Porque cuando te casabas daban el dote. Pero aparte de eso, el papá moría y te dejaba una herencia. Claro. Tú no lo podías ni siquiera tocar esa herencia. Quien lo administraba lo veía y hacía lo que le daba la gana con eso, era el marido. Casi como las básicas del derecho romano, ¿no? Claro, pues. Imagínate, ha evolucionado tanto la sociedad, pero todavía persiste. Y hay gente que dice, ¿cómo van a enseñar género? ¿Para qué le van a enseñar género en educación? Fíjense que tienen que enseñarle género en educación para que nuestras niñas y niños no crezcan como hemos crecido nosotros, pensando que somos opuestos, diferentes, que las muchachas son débiles y hay que protegerlas, ¿no? Que son inútiles, ¿no? Que están solo para cocinar, lavar. Y estamos criando niños inútiles, que no saben lavar, que no saben cocinar, que no se saben planchar. Y en la sociedad en que vivimos necesitamos de la participación de ambos. Porque hoy la pobreza ha sacado a las mujeres al sector laboral. Todos tenemos que trabajar para poder vivir bien. No es que la pobreza haya aparecido con Pedro del Castillo, ni que la pobreza ha aparecido con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es visibilizar esa pobreza que existía ya, que ya había, esa extrema pobreza que ya había, ¿no? A lo menos yo le puedo dar con toda certeza de que la pobreza nunca desapareció en el país. Y que producto de creer que la pobreza no teníamos, que nosotros éramos un país elegible porque ya habíamos vencido a la pobreza, ha generado tantos problemas a nuestros hermanos pobres, que las ayudas que venían para cubrir y hacer el trabajo que el Estado debiera hacer, y no lo hacían, no llegaran al país, ¿no? Y entonces, ¿quiénes eran los perjudicados? El Estado no le interesa a los pobres porque de los pobres vive. El Estado de la derecha ha vivido toda la vida de los pobres. Porque cuanto más pobres, menos educación, eres más bruto y te puede explotar mejor, ¿no? No tienes capacidad de respuesta. Pero si tú te educas con mucho esfuerzo, con que hacen tus padres, ¿no? Te educas, tienes capacidad de respuesta. Tienes capacidad reflexiva, tienes conciencia. El tipo de educación también, como ya claro. El tema que se está impartiendo, ¿no? Porque ahora muchos personajes, inclusive compañeros que tengo, no toman a cierto, ni como verás, los hechos sociales. O sea, es decir, por una cuestión puntual, ¿no? Si yo le menciono una estadística, piensan que yo la estoy mencionando simplemente porque como yo tengo una postura de izquierda, ya tengo parcializado. Es cierto que cuando uno asume una postura ideológica, política, no hay mucha neutralidad, o pierde hasta cierto punto la parcialidad, ¿no? Pero los hechos transmitidos por las estadísticas, ¿no?, y verificados, palpables, es una realidad, ¿no?, que no se pueden negar, ¿no? 30.000 pobres incorporados en este último proceso de pandemia, no es... Claro, entonces, ahorita hemos subido el 50% de pobres, de la cifra que éramos pobres,
ahorita de esa cifra, vamos a imaginarnos que eran 20, ahora somos 50 más, o sea, somos 30 O más. sea, ¿Te das cuenta? En eso está el grado de pobreza. Y fíjate que no era el tema de debate, pero el tema de educación, y yo quisiera que los maestros entiendan, es eso. Que me gustaría que me invitaras otro día para hablar del tema de pobreza en nuestro país. no, pues esto De da verdad que da sí. para más y podríamos Claro, hacer una claro, segunda claro, parte. Claro ¿no? que sí. Porque fíjate, ¿por qué es importante? Es para que los niños entiendan que no solamente la